estudiantes, una vez más, con su profesora, la doctora Julia Sáenz, en este su curso virtual de Derecho Penal General. Hoy vamos a hablar sobre el tema 2 del módulo 2, que gira en torno a la vigencia de la ley en el tiempo, de la ley penal en el tiempo. Bien, cuando estamos hablando de la vigencia de la ley penal en el tiempo, nos estamos refiriendo a en qué momento se aplica una ley penal. ¿Cuándo y a qué cosa se aplica una ley penal? Fíjense, la ley penal se tiene que aplicar en atención al momento de su vigencia. La vigencia va vinculada a la aplicación de la ley penal en el tiempo. La aplicación de la ley penal en el tiempo quiere decir que la ley penal, la norma jurídica penal, se aplica a los casos cuando ella está vigente. Aquí, en cuanto a la vigencia de la ley penal, existe un principio que nosotros hablamos muchísimo sobre el principio de legalidad. El principio de legalidad en materia penal, que es un principio angular, un principio fundamental, señala que todo debe estar escrito en la norma penal con la antelación a la comisión del hecho punible. Es decir, para imputarle a alguien la posible responsabilidad penal por la comisión o posible comisión de un hecho punible, esa conducta debió estar descrita con antelación, es decir, con anterioridad a la comisión del hecho por parte del agente, debió estar ya escrita en una norma penal, descrita en qué consiste y descrita la consecuencia jurídica o sanción que de ella se deriva. ¿Para qué cosa? Para que al momento en que el agente cometa la acción, él ya haya tenido oportunidad de saber que esa conducta era ilícita y cuál era la sanción que le correspondía. Entonces, nosotros tenemos que esas son las implicaciones de lo que quiere decir la vigencia de la ley penal. Habla de en qué momento se aplica la ley, cuando está vigente. Y esto va unido al principio de legalidad. Quiere decir que esa vigencia tuvo que haber sido anterior al momento de la comisión del hecho punible. Desde el momento anterior debió ya estar vigente y que en el momento actual que la persona lo está realizando está vigente aún, que ya existía y se mantiene vigente, no ha sido derogada. Bien, esta aplicación de la ley penal se encuentra en el título primero del libro segundo del Código Penal. Capítulo primero tiene el artículo 17 que señala: los delitos son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo de la acción u omisión, independientemente de cuándo se produzca el resultado. Dice, queda a salvo el sujeto previsto en el artículo 14 de este código. Cuando la ley se refiere al delito, incluye tanto la modalidad consumada como la tentativa. Profesora, ¿qué quiere decir esto? Lo que les acabo de decir. La aplicación de la ley penal en el tiempo quiere decir que a un hecho punible o a una conducta ilícita, a la conducta ilícita,
realizada por el agente, se le va a aplicar la ley vigente en ese momento en que llevó a cabo la acción. Y esa ley vigente quiere decir que ya existía con anterioridad. No se confunda. No es que existía antes y que en el momento en que la gente llevó a cabo la acción ya no estaba vigente. No. Vigencia, por eso es que la vigencia va unido al principio de legalidad. Vigencia quiere decir que la ley no ha sido derogada, que todavía está activa y es la que aplica el juez. Entonces, esto nos indica que en el momento en que se realizaron los actos idóneos, que se llevó a cabo la acción, la ley estaba vigente todavía. Entonces, por consecuencia, aunque los actos idóneos se hayan realizado en un momento y el resultado surge después, se va a aplicar la ley vigente en el momento en que se realizaron los actos idóneos. Es decir, si yo o si el señor A hoy, 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, del 2020, fue donde estaba el señor Z, que era un lugar público, saca de su saco un arma de fuego y delante de todo el mundo le dice, señor Z, te vine a matar. Hoy no te salvas de esta. Y le da varios disparos que lo hieren de forma tal que ponen en riesgo su vida. El señor Z sale huyendo. Se llevan al señor B al hospital. Allí lo llevan al salón de operaciones y entra en cuidados intensivos. En el momento en que el señor Z entró e hizo esa amenaza y le dispara al señor B, estaba vigente un código penal que establecía el delito de homicidio. ¿Qué sucede? El día que el señor B muere, 2 meses después, 3 meses, digamos que 3 meses después, y todavía estaba recluido en el hospital y solamente había pasado de cuidados intensivos a la sala de semi-intensivo, pero todavía estaba en el hospital. Y resulta que en ese transcurso, antes de que falleciese, se deroga esa ley que tipificaba como delito el homicidio. El señor Z, independientemente de eso, puede ser o va a ser procesado por el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque la ley que estaba vigente al momento en que realizó los actos idóneos, ¿y cuáles son los actos idóneos? Las conductas que pueden conducir, que son viables para ocasionar el resultado delictivo, se llevaron a cabo en un momento en que la ley que tipificaba el homicidio estaba vigente. Entonces se le va a aplicar esa ley, porque eso habla de la aplicación de la ley penal, la vigencia de la ley penal. La aplicación de la ley penal hay que verla bajo 3 aspectos, tomando en cuenta su vigencia, tomando en cuenta el espacio y tomando en cuenta las personas. La aplicación de la ley penal que nosotros estamos viendo ahora es tomando en cuenta la vigencia. ¿Esto qué nos dice? Que la ley se va a aplicar a una conducta
en el momento en que está vigente, que no se ha derogado. Y se va a aplicar no solamente al resultado de la conducta, sino a los actos idóneos que pueden llevar a esa conducta. Hay una modalidad de la figura delictiva que es la consumada y la tentativa. La consumada es cuando esos actos idóneos condujeron al resultado final que era el delito. Fui, disparé. El señor Z fue donde el señor B con una pistola para matarlo. El llevar una pistola y apuntarle es un acto idóneo porque puede traer como consecuencia el resultado muerte. Pero si el señor Z va donde el señor B solamente a gritarle y a decirle tonto, eres un tonto, gordo, feo, estúpido, ese no es un acto idóneo que le va a ocasionar la muerte al señor B. Entonces ese acto no es tomado en cuenta. Eso es lo que quiere decir el acto idóneo. Y nosotros lo analizamos en el módulo 1 cuando estábamos hablando de los principios del derecho penal según la doctrina y hablábamos del principio del acto, la finalidad del acto idóneo, que era el que se tomaba en cuenta. Repase lo que yo hablaba al respecto en su libro de texto y en los programas del canal YouTube, en los tutoriales del canal YouTube. Entonces, cuando esos actos idóneos tienen resultado, hablamos del delito consumado. Cuando esos actos idóneos no condujeron al resultado delictivo, sino que se quedaron a la mitad, eso se conoce con el nombre de tentativa. El delito no se consumó, que es un delito tentado. Todo delito puede ser tentado. La tentativa opera para toda figura delictiva y usted la va a ubicar en el Código Penal, en el libro primero, y la daremos en su momento, bajo la denominación de formas imperfectas del hecho punible. Las formas imperfectas del hecho punible hace referencia a la figura de la tentativa y a eso se refiere aquí cuando en este último párrafo del artículo 17, sígame con el cursor y no se duerma, preste atención, dice: cuando la ley se refiere al delito, incluye tanto la modalidad consumada como la tentativa. ¿Consumada qué quiere decir, profesora? Que se realizaron los actos idóneos y estos produjeron el resultado delictivo. El señor Z fue donde el señor B le disparó y lo mató. Acto idóneo, portar el arma de fuego. Segundo acto idóneo, dispararla. Ese es delito consumado, porque el acto idóneo tuvo resultado. La modalidad tentativa quiere decir que se realizaron, que el agente realizó los actos idóneos, pero que estos no condujeron a su resultado final, que era la comisión del delito. Y usted va a ver allí en las formas imperfectas del delito que maneja el Código Penal que se habla de lo que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada, que vamos a explicar en su momento. Entonces, esto es lo que hace referencia a la vigencia de la ley penal. ¿Qué es la vigencia de la ley penal, profesora? Es uno de los aspectos de la aplicación de la ley penal. La aplicación de la ley penal quiere decir cómo y cuándo y a quién yo aplico la ley. Para saber cómo, cuándo y a quién aplico la ley, yo tengo que ver la vigencia, tengo que ver el lugar donde se cometió el hecho y tengo que ver
la persona que lo cometió y la persona que fue la víctima. Esta aplicación de la ley penal, esta vigencia de la ley penal en el tiempo me conduce al principio de irretroactividad de la ley. ¿Qué es lo que me dice ese principio de irretroactividad de la ley? Que la ley anterior, vigente anterior a la comisión del hecho punible no se puede aplicar. Se va a aplicar la ley vigente en el momento. Entonces, este artículo 14 que me menciona el artículo 17 dice, porque con esta irretroactividad de la ley está vinculada el principio de retroactividad y el principio de ultraactividad de la ley que vamos a mencionar, vamos a explicar. Sígame aquí en el recuadro y sígame el puntero. El artículo 14 me dice, y mire que se lo traigo porque está mencionado aquí en mi artículo 17, ya estamos en el título primero. Este artículo 14 forma parte de las garantías penales. ¿Y dónde están las garantías penales, doctora? Las garantías penales se encuentran en el título preliminar del libro primero, en el capítulo segundo, que se denomina garantías penales. Y allí me señala que habrá una excepción contra esta retroactividad y se va a poder aplicar una ley retroactivamente, es decir, una ley que no está ya vigente en el momento, cuando esa ley es favorable al imputado. No quiere decir que si se exime de responsabilidad penal, se le va a aplicar al imputado, ¿no? Sino si es una pena menor, si ya no eran 20 años y ahora son 10 años, o ahora esta es una pena, este es un delito que contempla 10 multas, en ese aspecto, no de eliminar la responsabilidad penal. Entonces, aquí me señala que esto es algo que se puede solicitar de oficio o a petición de las partes. Si el mismo juez lo advierte, la puede aplicar sin que se lo señalen las partes o a petición de parte. Aquí habla que este principio rige también para sancionados aun cuando medie sentencia ejecutoriada. Quiere decir que aun cuando se haya ya dictado una sentencia que no admite recurso en contra, se puede solicitar para que el juez haga el reconocimiento y le aplique esa ley que más le favorece al imputado. Además, aquí tenemos en el artículo 9 que dice: nadie puede ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad que la ley no prevea. Esto era lo que yo les hablaba del principio de legalidad relacionado con la vigencia de la ley penal. Bien, aunado a este principio de retroactividad de la ley, ya vimos una de las excepciones, el principio de retroactividad de la ley en los casos que es favorable al reo, al imputado. Lo mismo el principio de ultraactividad de la ley, que se le aplica al imputado antes de que entre en vigencia. Por ejemplo, con el Código Procesal Penal, que rige el sistema procesal penal acusatorio, no había aún entrado de lleno en vigencia, pero sí se aplicaban los principios y se aplicaban las medidas de protección a la víctima que el mismo contenía. Entonces, ahí estamos viendo lo que es el principio de ultraactividad de la ley. Conclusión, profesora, ¿de qué me ha hablado usted a mí en este tutorial sobre la vigencia de la ley en el tiempo? ¿Qué quiere decir la vigencia de la ley penal en el tiempo? ¿A qué se refiere? A la aplicación de la ley mientras está
vigente, es decir, que no existe ninguna otra norma penal que la haya derogado, que no existe ninguna normativa que la haya derogado. Esto implica que la ley se debe aplicar en el momento en que está vigente. Y esto va esto se relaciona con el principio de legalidad. Este es el desarrollo de un aspecto del principio de legalidad que contempla el artículo 9, que dice: nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la ley al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad que la ley no prevea. Este artículo 9 me está señalando una garantía penal. Principio de legalidad. Todo tiene que estar escrito en la norma con antelación a la comisión del hecho punible. Esto da seguridad jurídica. Esto fortalece también el principio de seguridad jurídica. Esto me habla, esto va también en relación, o esto lo rige, otro principio que es el principio de irretroactividad de la ley. Se aplica la ley que está vigente en el momento. Me señala además cuándo opera este principio de irretroactividad, este principio que me señala que la ley se aplica en el momento, se aplica en dos condiciones: cuando realizó los actos idóneos, independientemente que el resultado sea después. Y esto opera tanto para el delito consumado, es decir, se realizó los actos idóneos y estos condujeron el resultado esperado. El resultado esperado era el homicidio y el agente fue con un arma de fuego y disparó a la víctima. Y la víctima muere. Ahí hay delito consumado en el momento. O opera también para el delito tentado. El agente llevaba un arma de fuego, le apunta a la víctima, pero y mueve el gatillo, pero la bala nunca salió porque se encasquilló y no salió. Ahí hay un delito tentado. Se realizaron los actos idóneos, pero no se obtuvo el resultado esperado. Para ambas situaciones opera este principio de irretroactividad de la ley que se va a aplicar en el momento en que se realiza el acto. Y según el principio del acto, tengo que fijarme en la comisión de los actos idóneos. Esta norma tiene excepciones, que es el principio de retroactividad de la ley y el principio de ultraactividad de la ley, Retroactividad de la ley es una ley que ya no está vigente, pero que favorece al imputado. No es que lo exonera de responsabilidad penal, sino le cambia una pena por otra o le disminuye la pena. Y está también el principio de ultraactividad. Se aplica una ley que no ha entrado aún en vigencia. Puede ser que ha entrado parcialmente y se dice que es lo que va a estar vigente de manera parcial. Muy bien, jóvenes. Con esto concluimos el tema 2, vigencia de la ley penal en el tiempo, de nuestro módulo 2 de Derecho Penal. Nos vemos pronto y bendiciones.